tener ese encuentro con el Señor. Amén. En esta tarde podamos recibir de parte de Dios Gracias, la Señor. visitación de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a cantar al Señor, ya dando inicio a este servicio, con el himno 303. Himno 303, mis amados hermanos. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Amén. El Señor Jesús está llamando y Él irá por mí a trabajar. ¿Quién a mí traerá los que se pierden? Y el camino les ha de enseñar. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, le respondió. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Hay millones que en pecado mueren, escuchar su tétrico gemir, acudir con tiempo a rescatarles, y envía, Señor, yo quiero oír. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Ojalá en aquel solemne día Él me diga, hijo, hiciste bien. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Amén. Amén, Señor. Hay millones que en pecado mueren. Así es, Señor. ¿Escucha usted su gemido? Así es, Amén. ¿Lo está escuchando? ¿Qué estamos haciendo a través de ese espíritu? Amén. Por eso dice el coro, háblame, porque quiero hacer lo que tú me digas. Amén. Que Dios nos ayude, mi amado hermano, Amén. porque la iglesia Señor. tiene una grande responsabilidad Amén. que todavía no ha sido terminada. Así es. Tenemos tarea pendiente todavía, mi amado hermano, Amén. así que Dios nos bendiga. Vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios. Amén. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. Primera de Samuel, mis amados hermanos, vamos a ir al capítulo 3.
Amén. El que lo va encontrando se va poniendo de pie, diciendo siempre amén. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer de ese capítulo el versículo 3 y 4. Amén. ¿Amén? ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 y 4, mis amados hermanos. Amén. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Amén. Amén. Ese es el mensaje, en eso vamos a meditar, Así es. vamos a pasar a orar, pedirle al Señor, porque la palabra es un misterio grande. Amén. Algo nos querrá entregar el Señor. Así es, mi Dios. Así que reciba usted su porción, Gracias. yo reciba la mía, pero que todos Amén. salgamos bendecidos de este Amén. lugar, Amén. tocados, y también mis hermanos que nos ven a través de esta vía de internet, sean también bendecidos, mis Amén. amados Amén. hermanos. Sí. Así que vamos a orar unos minutos para que Dios Amén. acompañe este mensaje. Amén. 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 Que el Señor nos continúe bendiciendo. mis amados Amén. hermanos. Gloria a Dios. Ante todo, queremos extender nuestros saludos, sobre todo a nuestros hermanos que por X motivo no pueden estar con nosotros, Amén. nuestros hermanos a la distancia, ante todo el pastor Joel y toda la congregación en Italia, Amén. que Dios les bendiga, les guarde, que sea el Señor a favor de ellos, nuestros hermanos de Cholchol y Aileo, y Dios quiera este canal pueda ser de bendición para otra gente que tal vez nunca conozcamos, Así es, Señor. pero que un día lleguen al reino de los cielos diciendo, yo llegué por un mensaje de internet, porque mi amado hermano, estos canales son usados por Dios también, mis amados hermanos, para el engrandecimiento de su obra. Amén. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor, mi amado hermano. Amén. La palabra que acabamos de leer es muy hermosa, no solo por lo que entrega el resultado, sino por el tiempo en que se dio. Porque Samuel no vivió en un tiempo fácil. Cuando Dios llamó a Samuel, dice la Escritura que la palabra escaseaba, Amén. que no había visión con frecuencia, que había una crisis, más que todo espiritual, en ese entonces en el pueblo de Dios. Algo que para el pueblo de Dios era inconcebible, porque ellos dependían de la presencia de Dios, ellos dependían de la gloria de Dios. Entonces, que falte la presencia de Dios en el pueblo de Israel es como que falte la economía en un país, como que falte las fuerzas armadas, por decirlo así, mi amado hermano, porque la gloria de Dios para ellos lo fue todo. Para ellos representaba el gozo, representaba las victorias en sus batallas, mis amados hermanos. Entonces, para que en un pueblo, sobre todo como el pueblo de Dios, escasee la palabra y la visión, como empieza este capítulo, mi amado hermano, es porque había una carencia de algo grande. Y lo que carecía el pueblo de Israel fue de la comunión con el Señor. El pueblo de Israel llegó a perder prácticamente todo lo espiritual, mi amado hermano. ¿En qué sentido? Su pecado continuo, reiterativo, su desobediencia, su rebeldía, el inclinarse a otros ídolos, hizo que la presencia de Dios se apartara de ellos, que la gloria de Dios sea quitada, arrebatada de ellos, mi amado hermano. Amén. Entonces usted puede encontrarse en los primeros capítulos del libro de Samuel con un sumo sacerdote que ya no tenía fuerzas para nada y que sus hijos que estaban a cargo del templo estaban haciendo las cosas mal, se estaban quedando con la ofrenda de manera ilegítima, se estaban acostando con mujeres que eran de otro lado, que no les pertenecían a ellos. Entonces estaban atribuyéndose cosas
terrenales, humanas. Así es, Señor, amén. Ayúdanos, Rey de Dios. Y eso habla de una carencia grande que es, mi amado hermano, lo que le falta a todo pueblo de Dios, Amén. que es la comunión y la dirección del Espíritu de Dios, mi amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuando un pueblo, en este caso ya en tiempo actual, una congregación, que somos pueblo de Dios, Amén. le escasea la palabra y le escasea la visión, es porque ha perdido la comunión y la dirección de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hay comunión con Dios, el pan no falta palabra. Y eso usted lo puede ver a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él nunca le faltó el pan, nunca le faltó el aceite, nunca le faltó la palabra, la enseñanza, siempre estaba en su boca. Y lo vemos en distintos hombres de aquí llamados por el Señor, mi amado hermano. Pero cuando un hombre pierde esta visión, cuando un hombre pierde la palabra, cuando se aleja de lo que no debe alejarse. Amén. Gloria Entonces a el Dios. pueblo de Israel cometió ese error y que hoy en la actualidad muchos lo han cometido. Bendito. Hoy, mi amado hermano, escasea no solo la palabra. Así es. Palabra usted puede encontrar en muchos lados, Amén. pero no encuentra en todos lados la palabra correcta, la adecuada, Amén. la que confronta el pecado, la que confronta la realidad, la situación. Sí, Señor. Usted puede encontrar en muchos lugares palabras en los cuales le van a apañar su condición, su situación, en los cuales no van a aceptar su caminar religioso, rutinario, monótono, y nunca le van a decir que si usted continúa así, no va a alcanzar la salvación. Ayúdanos, Rey. Entonces, mi amado hermano, hoy vemos una crisis de mensaje, una crisis de palabra, y no solo de palabras, sino también de mensajeros. Amén. Así es, Señor. Ya no sé, hay hombres que están dispuestos a entregar el mensaje completo, como Dios lo manda, Amén. como Dios lo entrega. Acuérdese usted cuando Dios le entregó una carta a Jeremías, cuando ya Jeremías estaba prohibido de entrar al templo, y le entregó el mensaje. Jeremías escribió el rollo, se lo entregó a su ayudante, lo llevó al templo, ¿y qué pasó? Lo cortó el rey, lo quemó el rollo y desecharon ese mensaje. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a Amén. oír este mensaje. Así es, Señor. Pero lo Amén. importante es que siempre tiene que haber mensajeros dispuestos a entregar la palabra, Amén. a entregar el mensaje, a decirle al Señor que su palabra va a seguir siendo entregada. Mis amados hermanos, Ayúdanos. hay carencia de predicadores verdaderos. Hay carencia de predicadores que amen la palabra. Amén. Hay carencia de predicadores que vivan la palabra. Ayúdanos. Hay Señor. carencia de predicadores que amen la palabra, que sientan pasión por el mensaje, que sientan devoción, que sientan amor, que sientan un fuego en su corazón, Amén. que le arda por entregar el mensaje. Como Amén. dijo el profeta Jeremías, yo quise sufrirlo, soportarlo, pero no pude. Amén. Quise callar, pero no pude. Por el contrario, hubo un fuego que quemaba en mis huesos Amén. y no Gloria a pude Dios. contenerlo. Tuve que seguir predicando el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Entonces esa carencia hoy la vemos en la actualidad, mi amado hermano. De hombres y mujeres también que no están dispuestas a entregar la palabra, que no están dispuestas y dispuestos a recibir el mensaje y transmitirlo. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado de otras cosas, más que todo materiales. Mis Ayúdanos. amados hermanos, la iglesia de ahora, de la actualidad, ha sido bendecida en grande manera, Amén. más que todo en lo material. Pero hemos descuidado lo verdadero, hemos descuidado lo fundamental, hemos descuidado la raíz, hemos descuidado la verdadera savia que alimenta el árbol, y es la vida en el Señor, la presencia en el Señor, mi amado hermano. Entonces, si usted puede ver, el escenario de Samuel fue adverso.
Así es. Señor. Su mentor, su maestro, su referente, no era un hombre en el cual uno podía rescatar enseñanzas hermosas, tremendas. Ayúdanos. Porque Señor. era un hombre que incluso cuestionaba las lágrimas de algunas personas. Así es. Menospreciaba a otras personas y Así los es, otros Señor. sacerdotes, los hijos de Elí, ni qué decir. Ayúdenos, Rey de Entonces Samuel, en su situación, él se encontró solo. Se encontró desorientado, Amén. mi amado hermano. Pero ¿qué pasaba con este hombre? Ayúdanos. Él siempre estuvo cerca del altar. Y Amén. mire cómo empieza este capítulo. Dice que Samuel ministraba al Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir ministraba el Espíritu de Dios? Quiere decir que yo puedo hacer conforme a mi adoración, conforme a mi clamor, mi humillación, yo puedo hacer que el Espíritu de Dios me toque. Amén. Yo puedo hacer que el Espíritu de Dios se mueva. Bendito. Conforme mi fe, conforme mi clamor, mi obra, yo puedo hacer que hoy el Espíritu Santo sane, que hoy el Espíritu Santo bautice, Amén. que hoy el Espíritu Santo levante, restaure. Eso es ministrar al Espíritu de Dios. Ayúdanos. Pero ¿qué pasa en días actuales, mis amados hermanos? Que ya no se ve una iglesia ministradora. Ya no se ve una iglesia que puede mover el Espíritu de Dios. Ayúdanos. Que hoy se ve mucha rutina, mucha Así es, religiosidad. Que hoy se ve mucha religión, Ten mucho misericordia. monotonía. Venimos a la casa del Señor, cantamos, escuchamos el mensaje y a veces nos retiramos siendo los mismos. Ten misericordia, Rey de gloria. Y lo que pasa en el tiempo de Samuel, que a diferencia de Elí, él sí estaba adorando a Dios. Samuel nos demuestra que no importa si hay otros que no quieren cantar, yo sí canto. Amén. El que no quiere glorificar a Dios, yo sí glorifico. Amén. Si otros no quieren sentir al Señor, yo sí quiero sentirle. Amén. Y eso me hace a mí demostrarle al Espíritu de Dios que lo quiero hacer, Amén. que le quiero recibir, que quiero tener una experiencia en esta tarde con el Señor, mi amado hermano. Entonces la iglesia necesita volver a la administración del Espíritu Santo. Amén. Un salmo dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando un pueblo alaba, cuando un pueblo adora, porque no es lo mismo cantar que alabar a Dios. No es lo mismo cantar que adorar a Dios. Y de ese concepto tenemos que tenerlo claro, mi amado hermano. Porque podemos cantar mucho, pero adorar poco. Amén. Cuando se adora, dijo Cristo, en espíritu y en verdad, Amén. es necesario que le adore, Amén. dijo el Señor. Gloria a Entonces, Dios. mi amado hermano, lo que nosotros tenemos que comprender que hay un contraste. Que en algún momento se perdió la verdadera ministración del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Rey de Pero que la gloria. iglesia de hoy necesita volver a esa vida Amén. de ministración. Amén. Necesita torcerle la mano Amén. al enemigo para volver a esa vida espiritual. Ayúdanos, Señor. Entonces, habla esta palabra de que escaseaban varias cosas. La palabra escaseaba visión, escaseaban mensajeros también, Ayúdanos. como lo vemos en el tiempo de ahora. Así es, Señor. Amén. Cuando hay vida de Dios, hay abundancia de pan. Cuando hay vida de Dios en un hombre, en una mujer, la gratitud no se acaba, no escasea. Amén. Señor. Cuando hay vida de Dios, cuando hay comunión con Dios, la palabra no se acaba. Amén. Siempre hay un mensaje fresco. Amén. Siempre hay un cántico nuevo. Amén. Siempre hay una experiencia fresca. Amén. Siempre hay una visión nueva, mi amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero usted puede notar en su propia vida, yo puedo notar en mi propia vida, que cuando escasea la visión, que cuando escasea la palabra, es porque está escaseando algo adentro. Amén.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y si usted no está hablando de Dios, algo está escaseando en su vida. Así es, Señor, amén. Algo está escaseando en la iglesia. Ayúdanos. Mi amado hermano, el auto no puede seguir avanzando si es que escasea la benzina que lo alimenta, que lo refrigera. El auto necesita agua, necesita aceite para poder seguir avanzando. Mi amado hermano. Entonces, en el cristiano, uno nota que cuando hay escasez de adoración, escasez de gratitud, escasez de servicio, escasez de compromiso con Dios, escasez de alabanza a Dios, escasez de lágrimas, mi amado hermano, significa que está escaseando en su vida la comunión con el Señor. Amén, así es, Señor. Mi amado hermano, entonces lo que nosotros vemos aquí Bendito sea. es que Samuel estaba en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Amén. Fíjese usted que uno puede estar en el templo, pero no en el arca. Amén. Sí, Señor. Porque el arca era el lugar especial del templo. Amén. Allí se manifestaba la gloria de Dios. Bendito sea. Entonces usted puede estar en el templo, pero no puede estar cerca del arca de Dios. Puede estar aquí, pero su corazón puede estar lejos de la presencia de Dios. Pero Samuel estaba cerca de la presencia de Dios. Samuel se acercó a Dios. Samuel buscó la presencia del Señor. Samuel buscó ser lleno de Dios. Samuel no se dejó intimidar por lo que él veía de otros sacerdotes. A él no le importó eso. Lo que a él le importó es buscar la salvación, buscar la presencia, buscar la unción del Señor. Señor, amén. Mi amado hermano. Amén. Rey de gloria. Muchos han caído en el que Santo es si él no lo hace, yo no tengo por qué hacerlo. Misericordia. Si él ya no quiere predicar, yo tampoco lo voy a hacer. Téngala. Si él hace esto, yo lo sigo, incluso yendo contra mi voluntad. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos en las iglesias dejan de adorar porque ves que otros lo hacen? Así es, Señor. ¿Cuántos en la iglesia empiezan a vivir una vida religiosa porque ya lo vieron en otros? Así es, Señor. Amén. Pero el publicano tenía al lado al fariseo y aunque lo tuvo al lado, no se dejó contagiar por el espíritu del fariseo. Amén. Él no dijo, él no compitió en la oración con él. Él no cayó en ese juego, en esa distracción. Él se mantuvo en su objetivo, que era buscar el perdón y la reconciliación de Dios. Amén. Entonces, mi amado hermano, esto nos habla de algo personal, Bendito. de algo que es mío y Dios. Así Es algo del que me compete solo a mí y a mi Salvador. Amén. Nada más, mi amado hermano. Entonces, vemos nosotros aquí que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Bendito es. La lámpara en el templo de Jehová era fundamental. Era algo que no podía faltar. Amén. La lámpara era el instrumento en el cual se iba a iluminar el templo. La lámpara era importante porque a través de esa lámpara se iluminaba todo el ambiente. Amén. No podía faltar la lámpara, mi amado hermano. Señor. Y menos tenía que ser apagada. El capítulo 24 del libro de Levítico, del 1 al 4, Amén. nos habla donde el Señor explícitamente le dice a Moisés y a Aarón, y la lámpara no se apagará, Amén. arderá continuamente en mi casa. Amén. La lámpara, mi amado hermano, mi amada hermana, tenía que estar sí o sí. Podía faltar cualquier cosa, Amén. pero menos un instrumento fundamental en la casa del Señor. Amén. Y Gloria a habían Dios. cosas que no podían faltar en la casa de Dios. Y una de esas
era la lámpara. Bendito sea el Cuando Señor. esta palabra menciona que la lámpara estuvo por apagarse, habla de que esa lámpara fue descuidada. Porque a la lámpara no le podía faltar aceite. A la lámpara no le podía faltar la alimentación que era el aceite. Amén. Pero si faltaba aceite e incluso estaba a punto de apagarse, eso habla de que los sacerdotes ya no estaban preocupados de esas lámparas. Bendito sea el De Señor. que los sacerdotes descuidaron la lámpara. Amén. De que los sacerdotes dejaron la lámpara para último lugar y se preocuparon de ellos mismos. En misericordia. Mi amado hermano. Ayúdanos, Rey de Gloria. La lámpara es un instrumento muy importante, pero no solo por lo de afuera, sino por el contenido. Porque, ¿qué es la lámpara sin el aceite? Es nada. No cumple su función. Sería un objeto más nada más. Amén. Pero la lámpara cumple una labor importante Amén. porque lleva un contenido importante en su vida. Amén. Y dependiendo de ese contenido, va a ser útil o va a ser inútil. Amén. Porque dependiendo del contenido, la lámpara podrá ser usada por el sacerdote Amén. o podrá ser hecha a un lado, mi amado hermano. Amén. Entonces, nosotros hoy vemos en la palabra del Señor que hay mucha gente, y lo vemos en la actualidad, que mucha gente toma la lámpara. Bendito. La lámpara representa hoy en día el Evangelio. ¿Por qué? Porque la lámpara significaba luz, servía para alumbrar. Si no había lámpara, había oscuridad, tinieblas. Y uno se encontraba en tinieblas, en oscuridad. Amén. Y cuando Dios encendió esa lámpara en nuestra vida, Dios nos concedió el conocimiento del Evangelio. Amén. Entonces encendió Amén. nuestra vida, Dios. sacó nuestra vida de la tiniebla a la luz. Amén. Entonces quiere decir que esa luz, que esa lámpara, hoy es el Evangelio. Amén. Mi amado hermano. Y muchos han tomado el Evangelio como en ese entonces a veces se tomaban las lámparas. Amén. La lámpara no la podía tomar cualquier persona. Así es, bendito. La lámpara tenía que tomarla una persona que era consciente de qué uso iba a hacer esa lámpara. Mi amado hermano. Entonces usted puede ver en la palabra del Señor y en los tiempos actuales de que hay mucha gente que toma solo el nombre del Evangelio. Vamos a separar primero la lámpara del aceite. Amén. Vamos a separar, ¿por qué? Porque hay mucha gente que en la antigüedad tomó solo la lámpara, pero no tomaban aceite. Hoy hay mucha gente que tomó el nombre del Evangelio y se hacen llamar cristianos. Que tomaron el Evangelio como una religión, tomaron solo la lámpara. Pero cuando una persona toma la lámpara y no toma aceite, en algún momento su lámpara se apaga. ¿Por qué? Porque solo tomaron el nombre, solo tomaron la lámpara, lo de afuera, la apariencia de piedad, dijo el apóstol Pablo. Mucha gente que aparenta ser santo, que aparenta orar, que aparenta buscar a Dios, pero no lo hace. Amén. Así es, Señor. Amén. Yo he escuchado muchas veces, hermanos, que incluso hasta reprenden, Sí, Señor. pero lo hacen por costumbre. Y yo he recibido esa señal del Señor. Así es, Señor. Pero lo hacen sin autoridad. Amén. Lo hacen sin respaldo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tienen la lámpara, pero no el aceite. Ayuda. Entonces, mi amado hermano, son como en los tiempos de Samuel, que la lámpara podía estar allí, pero ya no iluminaba, ya no alumbraba. ¿Cuántos cristianos hoy tomaron el nombre de cristianos?
Sí, Señor. que tienen la lámpara, Amén. pero no hay en su vida aceite, Así es. que representa la vida en el Espíritu de Dios, que no tienen en su vida la evidencia de que están buscando a Dios. Por eso, mi amado hermano, puede usted o yo aparentar que somos hermosas lámparas, pero en algún momento, si no tomamos aceite, el fuego se apagará. Amén. Por eso que hay muchos que duran en su servicio o en su fervor solo un tiempo nada más. Así es, Señor. Amén. Muchos que reciben incluso hasta el bautismo, danzan, reciben lengua, profetizan, pero de un tiempo allá ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque tomaron solo la lámpara, pero en su vida ya no hay aceite. Por eso que pueden ungir enfermos y pueden incluso hasta levantar la voz, pero el espíritu no se va. ¿Por qué? Porque son lámparas nada más. Amén. Y eso uno lo encuentra en muchos lados, mi amado. En mucha gente que hoy se cree hermosas lámparas, Ayúdanos. hermosa apariencia, Amén. que tomaron la apariencia de cristianos, Así es, Señor. que tomaron la apariencia de mansedumbre, de humildad, que tomaron la apariencia de predicadores, de apóstoles, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que tomaron para sí gloria, pero en su vida no llevan la gloria de Dios, mis amados hermanos. Entonces, por eso es que le digo que la lámpara es importante, pero no por lo que se ve por fuera, sino por lo que lleva adentro, Amén. mi amado hermano, porque es el contenido el que a nosotros nos identifica. Amén. Mire, usted puede ver, por ejemplo, a Juan el Bautista. Un hombre que dice la Biblia que se vestía con piel de camello, que no tenía apariencia de grandeza, Amén. que para la vista humana no aparentaba nada, que no era un hombre grande a la vista humana. Era una lámpara común y corriente a la vista del hombre. Pero este hombre llevaba en su vida un aceite especial, un aceite único, un aceite importante. Por eso que Cristo dijo que Él era antorcha encendida. ¿Por qué? Porque no importa lo que puedo mostrar por fuera, lo que importa es lo que yo llevo por dentro. Amén. Y eso el tiempo lo resalta. Así es, Señor. El tiempo da a notar, mi amado hermano, mi amada hermana, si usted verdaderamente tiene en su vida aceite o no la tiene. Nosotros vemos la palabra del Señor, mi amado hermano, que hay mandamientos de parte de Dios muy importantes. Que hay mandamientos de parte de Dios establecidos a los sacerdotes. Amén. La lámpara, en cierta manera, también representa uno mismo. No solo es la palabra. El apóstol Pablo dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. ¿Por qué? Porque esa palabra a nosotros nos alumbra el camino. Nos muestra cómo yo debo conducirme. Amén. Pero a la vez yo me vuelvo una lámpara cuando acepto a Dios. Bendito. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando yo acepto a Cristo, me vuelvo luz para el mundo. Amén. Me vuelvo un faro, mi amado hermano, que necesito ser usado en momentos de tinieblas. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay luz, usted no necesita lámpara. En el día usted no necesita lámpara. Así es. Usted lo necesita en la noche. Cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, cuando la adversidad arrecia, allí uno necesita encender la lámpara Amén. para ubicarse, para orientarse. Amén. Y yo le hago una pregunta ahora. ¿Cómo está el mundo hoy? Ayúdanos. El mundo está en tinieblas. Así es. El mundo está sumergido en la oscuridad del pecado, del paganismo, del agnosticismo, del ateísmo. Incluso en las iglesias ha entrado la religiosidad.
ha entrado la rutina, ha entrado la costumbre, ha entrado la tibieza, mi amado hermano, y eso también es tinieblas. Entonces hoy lo que Dios necesita hacer con nosotros es encender la lámpara en medio de su pueblo. Amén. Y cada uno de nosotros somos una lámpara. Amén. Y reitero, no importa el tamaño o el diseño de la lámpara. Amén. Lo que importa es el contenido, el aceite, lo que llevamos por dentro, Amén. mi amado hermano. Entonces hoy nosotros estamos aquí reunidos, Bendito es tu nombre. esperando de parte del Señor que Él haga con nosotros como una lámpara útil para Dios, útil para su obra, mi amado hermano. En el capítulo 25 del libro de Mateo, habla sobre 10 vírgenes. Usted conoce esa parábola. Hubieron 10 vírgenes en las cuales 5 tomaron lámparas y también tomaron aceite. Así es, Señor. Y la Biblia resalta de ellas, que ellas eran prudentes. Amén. Cuando una persona es prudente, cuando piensa en el mañana, cuando dice, yo voy a reservar algo porque puede que mañana me falte. Amén. Por eso ve usted de José, que él dijo a Faraón, almacena en tiempo de abundancia para que tengas en tiempos de escasez. ¿Por qué? Porque el aceite no iba a durar para siempre. El aceite tiene que ser consumido. Cuando la lámpara está encendida, el aceite se va consumiendo, mi amado hermano. Entonces las vírgenes prudentes sabían que eso iba a pasar. Ellas iban a encender sus lámparas y el aceite iba a consumirse. Pero ¿qué pasó con las insensatas? Que ellas tomaron la lámpara, Amén. pero no tomaron aceite. Amén. Así es, Señor. Eso me dice a mí que muchas personas toman para sí el nombre de Dios, toman para sí el evangelio y se identifican como evangélicas, como evangélicos, como cristianos, pero sin llevar una vida de cristiano. Entonces nosotros notamos una grande diferencia, mi amado hermano, entre los cristianos que tienen en su vida aceite y los que no tienen. Y eso se nota. Eso salta a relucir. Amén. ¿Cuándo? Cuando hay tinieblas. Porque solo alumbra el que tiene aceite. Solo la luz resplandece cuando hay aceite de parte de Dios. Amén. Cuando no hay aceite, pasa lo que estaba pasando en el templo cuando estaba Samuel, que la Amén. lámpara estuvo por apagarse. Ayúdanos, Rey de Gloria. Cuando la lámpara se está apagando el gozo, se está apagando la gratitud, se está apagando el fervor, se está apagando la devoción por Dios, Amén. se está apagando la dependencia de Dios, Así es. se apaga el querer servir y sentir la presencia del Señor, ya que la lámpara no puede vivir sin aceite. Sin aceite la lámpara no puede subsistir. La lámpara solo tiene 2 alternativas. O se le apaga el aceite y el fuego se apaga, o busca cómo ser renovado en el aceite y el fuego vuelve a encenderse. Es la alternativa que nosotros como cristianos tenemos. Dejar que el aceite se acabe en nuestra vida y el fuego mengüe, o venir a aquel que nos puede restablecer el aceite. Amén. Mi amado hermano, son 2 alternativas las que tenemos. Y el pueblo de Israel, dice la Escritura, que dejaron la fuente viva para cavar sus propias cisternas. Amén. Así es, Señor. Y eso fue un grave error, porque hoy lo comete también la iglesia.
La iglesia en algún momento dejó de depender de Dios. Dejó de ser sustentada por Dios. Dejó de ser revestida por Dios. Dejó de ser usada por Dios. Y antiguamente no veíamos eso nosotros. Nosotros vimos en el libro de Hechos una iglesia dependiente de Dios. Una iglesia que la palabra de Dios era para ellos su ley. Lo que para ellos valía, lo primordial. Para ellos no importaba nada más que solamente obedecer el mandato de su Señor Jesucristo. Ellos sabían que dependían netamente de Dios. Para ellos no había otra cosa más importante que recibir aceite día tras día, porque ellos comprendieron que eran lámparas encendidas. Lo que hoy muchos no han comprendido. Y es triste decir esto. Muchos no han comprendido Ayúdanos, que Señor. son lámparas. Amén. Y que la lámpara no puede hacer nada si no tiene aceite en su vida. Amén. Las 5 vírgenes insensatas tomaron para ellas sus lámparas, Así es, Señor. no considerando que en algún momento el fuego se le iba a apagar en esa lámpara. Amén. Entonces ellas no consideraron que el día de mañana necesitaban renovar el aceite. Necesitaban acudir a aquel que les podía dar aceite. Entonces, mi amado hermano, comprendamos bien qué importante es una lámpara dentro de la casa de Dios. Amén. Y le reitero, usted es una lámpara. Usted puede ser lumbrera en medio de la tiniebla. Amén. Usted puede ser usado Amén. como luz Sí, en medio de este mundo Amén. entenebrecido, cegado, Amén. que no tiene cómo conducirse. Puede usted pararse y levantar la voz y decir que hay esperanza en Dios todavía, Amén. porque todavía Señor. hay Dios en Israel. Amén. Rey de gloria. Mi amado hermano, mi amada hermana, Santo es tu nombre, Señor. la iglesia sabe que puede ser útil en la mano de Dios. La iglesia sabe que Dios a través de ella puede hacer cosas portentosas. Amén. Sí. Pero la iglesia perdió la manera de cómo conseguir esa bendición, ese poder. Bendito. ¿Por qué? Porque hoy acuden mucho. La iglesia hoy acude a la mundanalidad. La iglesia hoy acude a otras aguas. La iglesia hoy acude a la moda. La iglesia hoy acude a la entretención. Así es. Pero antiguamente la iglesia acudía a Cristo, Amén. acudía a la oración, Amén, Señor. acudía a la humillación. Amén. Y como Samuel, él acudía al altar de Dios, porque él sabía que esa lámpara podía él también ser una similar. Amén. Mi Padre. El pueblo de Israel vivía tiempos difíciles espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque había tinieblas en el pueblo. Porque no había quien levantara la voz. Porque no había quien pueda decir, palabra de Dios es esta. Así es, Padre. Mire usted la palabra del Señor. Usted encuentra, por ejemplo, al siervo del Señor Elías. Bendito es tu nombre. Donde Elías Dios lo levantó en medio de una idolatría tremenda. Así es. Donde incluso el rey se casó con una mujer impía, perversa, y volvió a todo el pueblo a otros dioses. Y Dios levantó a este hombre como una lámpara para él entregar el mensaje. Así es. Pero le vuelvo a reiterar, no importa la magnitud de la lámpara o el diseño, lo que importa siempre será el contenido de la lámpara. Amén. ¿Por qué? Porque tanto como en Samuel, como en Elías, como en Eliseo, como en Moisés, como en el apóstol Pablo, en Esteban y en hombres que vimos hace un tiempo atrás,
había el mismo aceite, mi amado hermano. Amén. Entonces hoy nosotros nos preguntamos, Bendito es tu nombre. ¿por qué Señor. vemos escasez de palabras? Bendito es tu ¿Por qué vemos escasez de predicadores? ¿Por qué vemos escasez de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de hombres dispuestos a dejarlo todo para recorrer tierras, países, naciones, con tal de predicar la palabra? Bendito Así es es. tu nombre. No es porque falta lámparas, No, Señor. hay lámparas. Amén. Lo que no hay es búsqueda de aceite. Amén. Hay mucha gente que Señor. tomó lámparas. Mucha gente que tomó lámparas para sí. Mucha gente que dice yo creo en Dios. Mucha gente que dice yo voy a la iglesia. Mucha gente que dice yo he ido cada domingo a la semana. Yo voy a la casa del Señor. Pero eso no es tener aceite. Eso es solo tomar la lámpara. Pero lo que Dios quiere en esta tarde no es que solo tomemos la lámpara, es que empecemos a buscar el aceite, es que acudamos a la fuente, a aquel que nos puede abastecer de aceite, mi amado hermano. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué, mi amado Tu hermano? nombre, Rey. Porque llega un momento Digno en que es las vírgenes prudentes con las insensatas se diferenciaron. Va a llegar una hora bendito. en que se va a diferenciar el religioso del verdadero adorador. Amén. Sí, Hoy todos Señor. parecemos buenos cristianos. Así es. Hoy todos parecemos que oramos, que buscamos a Dios. Así es, Rey de Pero en algún momento se sabrá quiénes adoraban a Dios de corazón. Amén. Quienes buscaban a Dios de Amén. corazón, Sí, quienes Señor. quienes sentir a Dios aquí y en la Amén. calle, Amén. aquí y en su casa, Así quienes es. verdaderamente querían su salvación, Amén. quienes verdaderamente venían a buscar el rostro del Señor. Amén. Sí, Padre. ¿Por qué? Porque Alabado es tu nombre. no había diferencia de primera entre las religiosas Dame dominio. o entre la insensata de las prudentes. Amén. Dame dominio. Todas tomaron a lámpara Así es, y Señor. todas tomaron aceite que ya había en sus lámparas. Así es. Pero el tiempo dijo Bendito que es. ya el fuego no era el mismo. Bendito sea el Señor. El fuego menguó. ¿Por qué? Amén. Porque solo los prudentes, los que saben que están en una batalla espiritual, Amén. suelen acudir a la fuente. Amén. Y esa fuente es el Espíritu de Dios. Amén. Es el Señor Jesucristo, Amén. el cual dijo, os conviene que yo me vaya, Amén. pero vendrá otro que os llenará de poder, os Amén. llenará de virtud Amén. y hará señales en mi nombre, Amén. pero quédense aquí hasta que reciban la promesa. Amén. Aleluya. Fue Cristo el que nos enseñó la fórmula correcta para que la iglesia acuda a aquel que le iba a abastecer de aceite. Amén. Sí, Ayúdanos, Padre. Rey de gloria. Sí, Señor. El Señor no solo nos enseñó a hacer lámparas, sino a cómo llenarnos. Porque le reitero, una lámpara sin aceite no sirve. Amén. ¿Qué es un cristiano sin el Espíritu de Dios? Amén. ¿Qué es un cristiano sin la vida de Dios? Nada. ¿Qué es un cristiano que no predica? ¿Qué es un cristiano que no evangeliza? Gloria a ¿Qué es Dios. un cristiano que no derrama lágrimas de gratitud? ¿Qué es un cristiano que no quebranta su corazón ante Dios? Amén. Ese cristiano que no tiene esas señales en su vida, quiere decir que en su vida no hay aceite, solo es una lámpara. Así es, Señor. Amén. Por eso, mi amado hermano, Bendito sea su nombre para siempre. Cristo dijo, Bendito es. el Espíritu de Dios está sobre mí, Amén. por cuanto me ha ungido, Amén. por cuanto me ha llamado, Aleluya. por cuanto ha depositado aceite sobre mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y Cristo no oró una vez en todo su ministerio. No.
Él vivía en oración, Amén. Él vivía en adoración, Amén. Él vivía en búsqueda, Él sabía que Él como lámpara necesitaba siempre tener aceite. Amén. Sí. Y nosotros no podemos cometer el error de creer que el aceite durará para siempre, Amén. porque el aceite, como a una máquina que se va gastando conforme uno va usando esa máquina, Amén. así uno mismo, mientras se va desgastando en la predicación, en el mensaje, en la Amén. misión, en el Sí, cántico, Señor. hay algo que se va desgastando Así es, conforme a la Padre. prueba, la lucha, la Amén. adversidad. Necesitamos que el aceite sea renovado en nuestra Amén. vida. Amén. Sí, Señor. Bendito Entonces, es tu mi amado nombre, hermano, Padre. Ayúdanos, Señor. Cuando una lámpara deja de alumbrar o de cumplir su función, Amén. solo se vuelve parte de una decoración. Así es, Padre. Porque usted cuando va a un museo, ¿qué ve allí? Cosas antiguas Amén. que ya no son útiles, Así es, Señor. que ya quedaron obsoletas. Amén. Y uno dice, mire qué bonita lámpara. Uno sabe que es lámpara, Amén. pero ya no es útil, Amén. ya no sirve. ¿Por qué? Amén. Porque se le acabó el aceite, Así es. porque no hay aceite en su vida. Amén. Es como uno puede ver ahora a un cristiano y uno puede decir, Así qué bonito hermano, que miren hermana, qué tremenda, cuántos años en la iglesia, pero fue una lámpara, Amén. hoy ya no lo es. Ayúdanos, Rey ¿Por de qué? gloria. Porque por fuera es una lámpara, Amén. pero por dentro ya no cumple su función. Amén. Por eso que usted puede escuchar a cuantos que decían, mire, él antes predicaba, mira, ella antes predicaba, ella era usada por Dios, él era un instrumento en la mano de Dios, él tenía visiones, él tenía experiencia, ella soñaba siempre, Dios le revelaba muchas cosas, él era una lámpara, pero hoy ya no lo son, ya no lo es. ¿Por qué? Porque se le acabó el aceite. Ayúdanos, Rey de Sí, gloria. Señor. Por eso Dios habla antes de tiempo, porque a muchos se les acabó el aceite. Bendito. En misericordia. Muchos que Rey de antes gloria. eran lámpara encendida, hoy ya no lo son. Bendito es. Y dice aquí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Gloria a Dios. Jehová llamó a Samuel. Amén. Padre. ¿Sabe, hermano mío? Yo sé que hay muchas lámparas que se están apagando. Alabado sea el Señor. No solo aquí, Bendito es, Padre. allá afuera también. Ayúdanos, Rey de En gloria. distintas iglesias, mi amado hermano, Amén. donde antes había hombres que podían dejar su vida por el mensaje, donde antes había gente que amaba la palabra, amaba el mensaje, gente que no podía soportar esto, gente como el apóstol Pablo que dijo, ay de mí si yo no predicare, ay de mí si yo dejare de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque el aceite en él desbordaba bendición. Él sabía que él era una lámpara encendida y él no se podía dar el lujo de desperdiciar aceite, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Pero hoy yo le pregunto a usted, En misericordia. ¿siente que es una lámpara encendida? Bendito ¿Siente que está alumbrando como debería? En misericordia. ¿Siente que usted es como si fuese en la antigüedad? Como esos hombres, como esas mujeres que sentían en su corazón un ardor, Amén. un fuego que no los podía controlar, que hacía que ellos hablen de Dios, que hacía que ellos prediquen de Cristo, que hacía que ellos se desprendan, se despojen de todo, porque ellos sabían que eran lámpara encendida para Dios. Amén. Bendito sea. Pero Señor. Hay escasez de lámparas, Alabado Ayúdanos, tu nombre, Rey de gloria. pero también hay escasez Bendito es tu de nombre, aceite, mi amado. Señor. En misericordia, Rey de gloria. Oh, Por Santo. fuera podemos parecer muy hermosas lámparas. Así es, Señor. Amén. Por fuera podemos ser grandes lámparas. Podemos por fuera tener grande historia, grandes experiencias. Ay, Podemos Dios. tener
muchos años de trayectoria, pero solo en la actualidad nos dice a nosotros si hoy tenemos aceite o no. No importa si un día estuvimos llenos o estuvimos a la mitad. Lo que importa hoy, si hoy estamos llenos o hoy estamos a la mitad. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Y cuando, mi amado hermano, mi amada hermana, se nota que hay falta de aceite, cuando la iglesia está muda, Amén. cuando la Ayúdanos, iglesia no Señor. predica, cuando la iglesia no adora, cuando la iglesia no tiene libertad para cantar, cuando la iglesia está en entretenimientos carnales, mundanales, mi amado hermano, cuando hay concupiscencia en medio del pueblo, Ayúdanos, cuando hay Señor. religiosidad, rutina, cuando hacemos las cosas porque lo vemos y no porque lo sentimos, mi amado hermano. Pero si Samuel se hubiese dejado llevar por lo que hacían los otros, él también se hubiese vuelto un religioso. Amén. Así es, Señor. Yo le hago una pregunta en esta tarde, amada iglesia. Ayúdanos, Rey amado. ¿Siente que usted es un adorador? Ayúdanos. ¿Siente en su vida que es una adoradora? Que así sea, Rey de ¿Siente gloria. usted en su vida que hay aceite? ¿Siente en su vida que está alumbrando como debería? Bendito sea el Señor. ¿O solo es una lámpara que en algún momento fue útil, pero hoy ya no lo es? Tenga misericordia. ¿Siente usted que un día usted estuvo lleno o llena del fuego de Dios y alumbró donde quiera que iba, en el trabajo, en la familia, en una micro, en donde sea, y hoy ya no es la misma, ya no es el mismo? Si usted siente eso, es porque falta aceite en su vida. Ayúdanos, Señor. ¿Y sabe qué es lo más triste, mi Ten amado hermano, de misericordia, esto? Rey de gloria. Que cuando las vírgenes insensatas quisieron tomar aceite, ya no pudieron. Amén. Señor. No pudieron. ¿Sabe por qué? Señor. Porque va a haber un momento, mi amado hermano, en que muchos van a decir, muchos de los que hoy viven religiosamente, de los que vienen a la iglesia y no sienten a Dios y se van igual, no se preocupan, esos son religiosos. Y lo digo con libertad, ¿sabe por qué? Porque hoy Dios quiere hacer algo con la iglesia. Amén, Señor. Y va a llegar un momento en que el hermano religioso, el hermano decaído, la hermana religiosa le va a decir a otro hermano, hermano, únjame, hermano, ore por mí, hermano, pídele a Dios que Dios me levante, pero ya va a ser tarde, porque el Espíritu Santo un día va a ser arrebatado de entre nosotros. Amén. Sí. Obra el Espíritu Santo en su vida. Amén. ¿Está adorando usted en su casa, en su intimidad? ¿Tiene comunión con Dios o ya no la tiene? Bendito. ¿Está usted encendiendo su vida o por el contrario se está apagando, mi amado hermano? Ten misericordia. Hoy el mundo está viviendo en tinieblas. Así Y es, el mundo Señor. necesita lámparas encendidas, necesita Amén. lámparas útiles que puedan llevar lumbrera, luz a matrimonios destruidos, a jóvenes arruinados por la droga, por el alcohol, a mujeres en etapa terminal, mi amado hermano. Ten misericordia. Pero hoy la iglesia está sentada de brazos cruzados Oh Rey de gloria. y no está buscando el aceite. Oh, No está buscando, mi amado hermano. Mire algo tremendo que dijo David de Oh, Saúl. Rey de gloria. Cuando Saúl y Jonatán murieron Tu nombre. y David los endechó, le dijo, Oh, Padre cómo han Santo. caído los valientes, Amén. como si no hubiesen Oh, sido Espíritu ungidos con Santo. aceite. Amén. O sea, como si la presencia de Dios no hubiese estado en su vida. Amén. Hoy uno ve hermanos que antes Dios lo usaba de una manera hermosa, que Dios hacía cosas tremendas con ellos, con ella. No había reunión que ellos no sientan a Dios. Y hoy uno dice,
cómo ha caído esta hermana, cómo se ha enmudecido este hermano, como antes uno lo veía como un hermano ejemplo, una hermana ejemplo, y hoy uno lo ve hasta como piedra de tropiezo para otros. Ayúdanos, Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque cayeron como si no hubiesen tenido aceite. Así es, Señor. Pero usted puede ver en versículo anterior del capítulo 2, donde Dios le dice a Elí: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido Amén. todos los días. Amén. Gloria a Dios. Dios necesitaba un hombre ungido, una persona ungida. Dios necesita lámpara llena, no vacía. Dios necesita lámpara que rebose, mi amado hermano, mi amada hermana, que sepan acudir a la fuente y buscar su aceite. Gloria a Dios. Nombre Jesús. Cristianos que puedan comprender Alabamos, Señor. que al igual que una lámpara que no puede ser útil sin aceite, Señor. un cristiano sin el Espíritu de Dios es nada. Un cristiano sin la presencia de Dios en su vida se vuelve simplemente una lápida, un simple, mi amado hermano, apariencia. Amén. Por eso usted puede ver que Dios le dijo a Ezequiel: ¿qué ves en este valle? Y él le dijo: veo un valle de huesos secos, y Amén. secos en extremo, en gran manera. Amén. Y le dijo: profetiza. Nombre Jesús. Pero antes que profetizara, el Señor le dice a Ezequiel: ¿tú crees que vivirán estos huesos? Señor. ¿Tú crees que estos huesos puedan cobrar vida? Santo. ¿Tú crees que estos huesos puedan juntarse a la vida de nuevo? Espíritu Santo. Probando la convicción del hombre, porque Dios prueba nuestra fe. Amén. Dios dice en este día: ¿creen ustedes que yo me puedo derramar? ¿Que yo puedo bautizar con mi Espíritu Santo? ¿Que yo puedo seguir haciendo milagros, portentos, maravillas? Amén. Santo eres Rey de Y gloria. Ezequiel dijo: eso usted lo sabe, Santo Señor. eres tu nombre. Yo no lo sé. Pero el final de la profecía concreta en esto: profetízale al Espíritu. Amén. Y llama, invoca al Espíritu. ¿Por qué? Porque si en la iglesia no está el Espíritu de Dios, seríamos como esos huesos secos. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestro servicio, nuestro cántico depende del Espíritu de Dios. Amén, sí, Rey. Aviva tu obra, Rey de gloria. Aviva Una tu lámpara obra, que no tiene aceite ya no es considerada una Oh, lámpara. Espíritu Santo. Un cristiano que no tiene el Espíritu de Dios en su vida Llega, Padre. no se considera cristiano. Llega. Ayúdanos, Rey de Gloria. Cristo dijo un día: el que no recoge conmigo desparrama. Amén. O sea, el que no hace mi voluntad Oh, está en contra mía. Así es. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? oh, Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Y aquel que no lo hace está desparramando, está malgastando, está perdiendo el tiempo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el Espíritu se manifiesta en gente que tiene sed, en gente que tiene hambre, en gente que tiene necesidad, en gente que quiere buscar, en gente que le demuestra a Dios que de verdad quiere ser lleno, quiere ser bautizado, quiere ser útil en su mano, que no quiere perder el tiempo, que no quiere perder un día, sino que le dice a Dios: heme aquí. Amén. Aleluya. Amén, Rey de gloria. Alabado es Santo es La palabra heme aquí es muy importante. ¿Sabe por qué? Santo. Porque uno le dice heme aquí a Dios cuando uno se rinde en la mano de Dios. Gloria a Dios. Cuando uno acepta su situación. Espíritu. Uno no es especial. Uno no es único ni importante. No. Esta lámpara no es importante, no es fundamental. Lo que importa
es el contenido que tenemos adentro. Amén. Por eso usted puede tener 20, 30, 40 años en la iglesia. Oh, Rey de gloria. Pero si en su vida no está el Espíritu de Dios, Amén. Así es. Señor. no es nada. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo algo muy importante. Dice, yo puedo hablar lenguas humanas y terrenales, pero si no tengo amor, nada soy, Amén. nada más. Ayuda. Porque él comprendió que por fuera puede demostrar mucho, pero lo que importa es lo que uno lleva adentro. Amén. Es su convicción, es su fe, su amor, Así es, su Señor. devoción. Amén. ¿De qué le serviría a usted Bendito. tener falda larga aquí si en otro lado no se viste de la misma manera? Amén. ¿De qué me serviría a mí como hombre, como predicador, aquí hablar de Dios si en mi casa, en mi trabajo no lo hago? Si no, mi ejemplo, mi testimonio no me dice a mí que yo necesito y busco de Dios. El cristiano tiene que comprender, al igual que la lámpara, que necesita aceite. El cristiano tiene que comprender que no es que uno quiere el bautismo, que no es que uno busque el bautismo, es que uno necesita el bautismo Amén. del Espíritu de Dios. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios. Porque mi amado hermano, si el cristiano no lo tiene, no puede ser utilizado en gran manera, No. Ayúdanos, Rey de porque gloria. el aceite se acabaría. Bendito sea El aceite Señor. mengua, merma. Así, Señor. Por eso usted puede ver gente que un día canta y al otro día no. Amén. Amén. Gente que un día quiere servir a Dios y le dice a Dios, te voy a servir hasta la muerte. Sí, Señor. Y después no llegan, Así. no están en un punto, no están aquí, no buscan a Dios. No, Señor. ¿Por qué? Porque no han comprendido que ellos solo necesitan recibir el bautismo, el aceite que es esencial en su vida. Amén. Amén, Señor. Ahora, Oh, Padre. dijo David, Las lámparas, Señor. Bendito Dijo David sea el en una Señor. de sus Oh, predicaciones, Espíritu Santo. en una de sus oraciones, Solo tú dice puedes, él, Señor. seré ungido con aceite. Gloria a Dios. Él estaba hablando de su necesidad. Santo es tu nombre, Rey de gloria. Él le demostró a Dios, yo necesito ser ungido, yo necesito aceite, Sí, Señor. yo necesito ser lleno, Amén. yo necesito, mi amado hermano, y tenemos que comprender esto, que ¿por qué antiguamente se veían milagros tremendos? ¿Por qué el apóstol Pedro, el apóstol Pablo tenían las señales en su vida que hoy usted y yo no la tenemos? Gloria a Dios. Porque uno dice es que ellos eran apóstoles. No, no eran los apóstoles. Era lo que había en los apóstoles. Amén. Sí, Padre. Por eso el apóstol Pedro dijo, yo no tengo plata, tampoco tengo oro, pero hay algo que sí tengo, y es la presencia de Dios en mi vida, y es la que hoy la iglesia necesita. Hoy la iglesia requiere un reforzamiento en el Señor, mi amado hermano. Espíritu Santo de Dios. Bendito Samuel vivió eres, ungido todos los días de su vida. Amén. Yo le pregunto a eres, usted, Señor. ¿está ungido en esta tarde? Ayúdanos. ¿Se siente Señor. ungida en esta tarde? Oh, Rey. ¿Siente en su corazón el fervor, el fuego? ¿Ha sentido la presencia de Dios como lo sintió en los primeros días? ¿Como lo sintió en sus primeras experiencias? ¿O eso ha ido mermando? ¿O eso ha ido apagándose? Porque Dios dice ahora que antes que su lámpara se apague, Dios le está llamando, Dios le está hablando, Dios le está diciendo que necesita aceite. Amén. Amén, Señor. Amén. Yo creo que Espíritu Santo. este país necesita de nuevo un Oh, aceite. Rey. Amén. Yo creo que Maipú necesita Oh, Padre. Gloria a Dios. que se levanten lámparas encendidas. Bendito sea el Yo Señor. creo que Chile necesita lámparas encendidas Señor. al Amén. servicio de la obra de Dios. Amén. Pero no pueden haber Así lámparas es, Señor. encendidas
si no hay aceite para ser bendecida. Y no puede haber, mi amado hermano, una llenura si la lámpara no está dispuesta. Porque para que la lámpara sea llena, tiene que disponerse, Amén. tiene que ponerse a disposición, Amén. tiene que decirle al Señor: yo hoy quiero ser lleno, yo hoy quiero ser usado por ti. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Alabado es su nombre. Porque la lámpara del templo se estaba apagando, pero había otra lámpara que se estaba encendiendo. Amén. ¿Y sabe cuál era? Amén. Esa lámpara era Samuel. Amén. Esa lámpara se estaba apagando, Amén. pero Dios le dice: ya no necesito esa lámpara, ahora necesito a Samuel. Ahora necesito Samueles en la calle, Samueles en la iglesia, gente que quiera predicar, que quiera hablar de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Usted cree que Dios necesita en la calle esas luces? Rey de gloria. ¿Usted cree que Dios necesita allá afuera el reloj, el ventilador, las flores? No, Dios lo necesita a usted allá afuera. Dios lo necesita a la iglesia allá afuera. Amén. Por eso uno con tristeza recorre las calles y dice: ¿dónde están Amén. Amén. los que un día dijeron: yo quiero morir sirviendo a Dios? Gloria a Dios. ¿Sabe qué le pasó a ellos? Amén. Se le acabó el aceite y no fueron a buscar más. Por eso yo creo que esta iglesia, no importa el tamaño de esta iglesia, lo que importa es que el aceite caiga sobre Amén. nuestra vida, Amén. es que el aceite esté sobre su vida. Amén. Mi amada hermana, mi amado hermano, es lo que hoy importa. Amén. Padre, Señor. Alabado es tu nombre, Rey de Yo gloria. creo que Dios quiere llenar lámparas en esta tarde. Amén. Amén. Yo creo que Dios hoy quiere llenar su lámpara. Amén. Yo creo que Dios hoy quiere encender su fuego. Amén. Yo creo que hoy Dios está diciendo: dejen esa lámpara a un lado. Ahora ustedes serán lámpara en mi mano. Amén. Pero solo los que dicen: heme aquí. Amén. Padre. Y yo no sé si habrá alguno Oh, Rey de gloria. que quiere decir: heme aquí. Amén. Oh, Rey. Yo no sé si habrá alguna hermana que quiere decir: aquí está mi vida, Señor. Si quieres que yo sea lámpara, soy lámpara. Pero necesito aceite, Señor. Necesito predicarle a mi familia, a mis compañeros de trabajo, predicarle a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis vecinos, a donde quiera que yo vaya. Amén, Señor. Porque Oh, puede ir Espíritu usted, Santo. pero si va sin aceite, Oh, no va a ser de Espíritu bendición. Santo. Amén. Así Por es, eso, Señor. yo creo que sobre todo en estos tiempos Ayúdenos, Rey. necesitamos aceite. Amén, Señor. Porque son los tiempos difíciles, mi amado hermano. Amén, Padre. La lámpara se puede quebrar. La lámpara se puede trizar. Amén. La lámpara puede pasar de moda. La lámpara puede ser de metal, de bronce, de cobre, de plata, de oro, de vidrio, de cristal. Pero no importa si el material que tiene por fuera, lo que importa es la pureza de su aceite. Amén. Y no importa la nacionalidad, no importa la economía, no importa mi tristeza, mi problema, mi situación. Lo que me importa es que el Espíritu, el aceite esté en mi vida. Amén. Amén, Señor. ¿Hay aceite en su vida? Rey de gloria. Oh, yo creo que hoy quiere descender aceite sobre nuestra Amén, vida. amén, Padre. Hoy yo siento que hoy quiere aceite el Señor depositar en su vida. Todo aquel que diga heme aquí puede recibir aceite en esta tarde. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque es necesario lámparas afuera. Porque hay escasez de lámparas, mi amado hermano. Santo es tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Oh, santo Oh, sí, es tu Señor. nombre, Rey. Si hay alguien que está dispuesto a decir heme aquí, Amén. puede pasar este lugar. Oh, Rey. Gloria a Dios. Puede decirle al Señor: yo quiero ser una lámpara encendida. Quiero ser un predicador, una predicadora en tu mano. Quiero ser de verdad útil en tu mano. Quiero hacer algo por ti. Gloria a No Dios. quiero conformarme a que otros lo hagan, a que otros se llenen.
a que otros sean usados, a que otros prediquen. Yo quiero también hacer algo por ti. Amén. Por eso yo siento que Dios quiere llenar la iglesia, que Dios quiere hacer algo por usted y por mí. Pero en el conformismo no lo va a hacer el Señor. Así que si usted siente en su vida, Gloria a Dios. si usted tiene alto aceite, usted lo sabe. Amén. Yo no discuto nada de eso. Ayúdanos, Señor. Aquí vienen, como dijo David, los que tienen sed Amén. de Dios. Así que mi amada hermana, mi amado hermano, que Dios llene nuestra vida. Amén. Oh, Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Mi Señor, no quiero ser apariencia. No quiero ser solo una lámpara. Oh, Espíritu Santo. Se necesita en esta tarde, Señor, que la lámpara sea encendida en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Que la lámpara, Padre, esté en alto lugar. Porque la luz no puede ocultarse, mi Señor, sino que necesita, Padre, ponerse en un lugar alto. Por su palabra. No puedo, Padre, seguir adelante sin aceite. No puedo, Señor, seguir adelante sin aceite, Señor, sin vida tuya, sin oración, sin búsqueda. No puedo, Padre eterno, seguir adelante si tu presencia no se deposita. Oh, la necesito, Señor. Alabado sea el Señor. Oh, sí, necesito aceite, Bendito Rey. sea su nombre. Y desciende, Padre, sobre nuestros corazones. Padre eterno, por favor. Aquí está mi vida, Señor. Si quieres que sea una lámpara, lo seré por ti. Pero necesito aceite, Padre, para alumbrar a los demás. Para hacer luz, Señor, donde quiera que yo vaya. Cuando Pedro caminaba, su sombra sanaba. Cuando un paño, una tela tocaba la piel de Pablo y después tocaba al enfermo, esa misma tela, Señor, la unción que se transmitía, el enfermo se sanaba. Padre eterno, por favor, Señor, tu presencia, Padre eterno, tu presencia, Padre, me es necesaria. Donde me puedan regalar, Señor, ese aceite. Tu presencia, Padre, la necesito en mi vida. Tu presencia, Padre, es fundamental en mi ser. Que lo puedo encontrar en la oración humillada,
lo puedo encontrar en el canto humillado, Señor. Oh Jesús, tú sabes quién quiere ser lleno y quién no, Señor. Oh Espíritu Santo. Tú sabes quién te necesita, quién te desea de verdad. Padre mío. Tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Mira a mis hermanos que están aquí en el altar, mis hermanas que han venido, Padre. Que de verdad te estamos buscando, que de verdad estamos abriendo el corazón, no estamos indiferentes, no estamos distraídos, perdiendo el tiempo, no queremos sentirte de verdad. Señor, tal vez nos sentimos impotentes, Por favor, Padre. Jesús, Tal vez, Señor, la tibieza, por favor, el Padre, conformismo se ha llevado aún yo quiero nuestro volar a tu clamor, presencia. Señor. Padre amado, se ha llevado, subir a Señor, ti, la Señor, al cielo. reflexión de la necesidad. Estar Señor mío, contigo, Padre, no tenemos vente. conciencia de la gran necesidad, Señor, de la Por favor, importancia que tiene, Padre, ser revestido de Por tu favor, Dios gracia. mío. Señor, perdónanos. Ten lástima de nosotros, Padre, Padre. enciende la lámpara de esta Ten iglesia. lástima de Amén. nosotros. Padre, enciende el corazón de esta iglesia. Mire cuántos por aquí pasaron, danzaron, profetizaron, hicieron sanidades y hoy ya no están, Señor. Oh, Santo. Cuántos, Padre eterno, hicieron grandes cosas en tu nombre Oh, y hoy están sin aceite. Hoy llegan a ser, Padre eterno, hasta motivo de distracción en la iglesia, oh, solo por la falta de aceite. Al corazón, Por eso usted mire, usted que escudriña los corazones, y tú que te dejas hallar por los que te buscan, Señor, hoy deje, Padre, que nuestro espíritu le sienta, que nuestra alma le sienta. Levante, Señor. Hoy levante al cuerpo de Dorcas, al cuerpo de voluntario, al cuerpo de ciclista, Señor. La jefa, la directiva, Padre. Cholchol, Italia, San Felipe, Señor. Guía y Leo. Mis hermanos de Bolzano, Padre. Y a donde quiera que sea transmitido este mensaje, que tú le bendigas. Donde quiera que sea transmitido esta palabra, donde quiera que sea oído, sea de bendición, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. bendito sea su nombre. Tu bendición. Pido la noche que viene de tu mano, Señor. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por su palabra, por su bendición, porque sabemos que Él está aquí. Dice su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Y que Él se deja hallar por los que le buscan. Gloria a Dios. Y nosotros podemos hoy decir que estamos buscando al Señor. Amén. Usted sabe cómo le busca. Dios conoce el deseo de su corazón. Amén. Pero una de las cosas que más me marcó, creo que varios de aquí escuchamos el audio del pastor de Bolivia. Y una de las cosas que más me marcó a mí fue cuando él dijo que para los cristianos que se habían apartado de la comunión con Dios, del camino del Señor, porque apartarse de Dios no es solo apartarse de la iglesia. Amén. Ya era tarde para ellos. Y ahí me acordé de esa parábola. Cuando las vírgenes quisieron buscar aceite, Amén. pero ya no pudieron.
Así es. Por eso sea hoy la tarde propicia. Amén. Así sea. Que Dios nos bendiga, sea siempre para el Señor la gloria, la honra y la alabanza de todo lo dicho y hecho, mis amados hermanos. Amén. Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria gloria a a Dios. Vamos a pasar a visitar la cajita que es Proconstrucción.